Muy bien, vamos a seguir. Mi conjunto E y mi conjunto F, si ustedes se dan cuenta, no tengo yo nada en común. Y si yo no tengo nada en común, tengo que dibujar mis conjuntos separados. Mi conjunto E y mi conjunto F, ¿verdad? Ahora, en mi conjunto E yo tengo E, M y A, EMA. Y en mi conjunto F tengo unión. Ahora, así estos conjuntos no tengan nada en común, yo los tengo que pintar. ¿Por qué? Porque están que me piden la unión. Pero es decir, no hay nada en común, pero están que me piden la unión. ¿Y cuál será la unión? La unión son todos los elementos, son todos los elementos. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo nada en común, tengo que hacer mis conjuntos separados, pero me dicen E unión de F. Entonces, son todos mis elementos, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tengo que ver qué tengo en común. ¿Qué tengo en común? El 4, el 8 y el 6. Si tengo en común, entonces son intersectados, ¿verdad? Intersectados. Muy bien. Mi conjunto A y mi conjunto B. ¿Qué se repite? El 4, el 8 y el 6. ¿Qué elementos me quedan en el A? 1, 3, 5. ¿Qué elementos me quedan en el B? ¿Qué elementos me quedan en el B? Me queda 7, 9 y 10. Pero me dicen unión, y cuando yo hablo de unión, quiere decir que mi conjunto tiene que ir pintado. Entonces, va a ir todo pintado. Sí, ustedes lo tienen que pintar todo, suavecito. Yo lo pinto así porque no tengo un color. Entonces, me dicen unión. 1, 3, 5, 4, 8, 6, 7, 9 y 10. Unión son todos mis elementos. Unión son todos mis elementos, ¿sí? Son todos mis elementos. Muy bien. Entonces, cuando hablo de unión, unir. Acá tengo elementos en común, pero acá me quedan en cada conjunto. Entonces son conjuntos intersectados. Acá yo no tengo nada en común, son conjuntos separados. Pero me piden unión, entonces son todos los elementos. Muy bien, mis queridos hijos, van a copiar para pasar a hacer los siguientes ejercicios para que después ustedes se pongan a trabajar. Muy bien, vamos a seguir. Miren, vamos a ver, me dicen la unión, hallar la unión. ¿Qué elementos tengo en común? El 6. ¿Qué más tengo en común? El 10, ¿verdad? Y si tengo en común y me sobran elementos, entonces mi conjunto será intersectado. K y J. ¿Qué elementos tengo en común? El 6 y el 10, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué elementos me sobran en K? Me sobran el 2, me sobran el 8, el 10 y el 16. Y en J, el 4, el 10, el 12 y el 14. Pero a mí me dice unión. Y cuando hablo de unión es porque tengo que pintar, ¿verdad? En intersección solamente pintaba esto, pero unión tengo que pintar todo. Muy bien, hijos, ¿verdad? En todo. Pero ahora, si ustedes se hubiesen dado cuenta, yo había colocado acá el 10, ¿verdad? Entonces, el 10 no era correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Le he tenido que borrar. ¿Por qué? Porque el 10 ya está acá. Entonces, acá ya no correspondería, ¿verdad? Entonces, muy bien. Seguimos. Entonces, me están diciendo la unión. Mi unión será 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ese será mi unión. Todos mis elementos, sin que se repita, ¿verdad? Todos mis elementos
sin que ninguno se repita. Y tengo que pintar para que se realice una unión. Muy bien, vamos con el otro. Hallar la unión de 1, 3, 5, 19 y 2, 9, 20, 14. Si ustedes se dan cuenta, ¿tienen algo en común? No tienen nada en común. Y si no tienen nada en común, mis conjuntos van a ser separados, ¿verdad? Separados. Entonces, separado y separado. F y G. ¿Qué elementos tengo en F? Tengo 1, 3, 5 y 19. Y en G, ¿qué tengo? 2, 9, 20 y 14. Muy bien. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pintar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo unión. Y unión serán todos mis elementos. 1, 3, 5, 2, 9, 19, 20 y 14, ¿verdad? Entonces, puedo, es decir, mis elementos están unidos, pero están separados. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Si no tienen nada en común ambos conjuntos, ¿qué tengo que hacer? Separarlos. Pero me dicen la unión de F, unión G, son todos mis elementos. A la diferencia de acá, que me dicen en el conjunto K y J, hay unión, el número 6 y el número 10, ¿verdad? Pero me sobran más elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conjuntos intersectados, ¿verdad? Pero no me olvido, para que sea una unión, yo tengo que pintar todos mis conjuntos, es decir, ambos. Muy bien, hijos, entonces van a pasar a copiar para borrar la pizarra. Muy bien, seguimos, hijos. Miren, en mi conjunto H me dan agua, aire, avena y carne. En mi conjunto K me dan agua, aire, avena, carne, arroz, manzana y plátano. Si ustedes se dan cuenta, en mi conjunto H, miren mis elementos. Todos mis elementos se repiten acá, en mi conjunto K. Y si se repiten todos, y ya no tengo ninguno que colocar después, entonces, ¿qué tengo que hacer? Conjuntos intersectados, un conjunto dentro del otro. ¿Cuál tengo que hacer? Entonces, mi conjunto va a ser así, ¿verdad? Va a ser así. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos voy a colocar? Este va a ser mi conjunto H y este va a ser mi conjunto K. Entonces, ¿qué elementos voy a colocar acá adentro? Agua, aire, avena y carne. Voy a colocarlos acá, voy a escribirlos. ¿Por qué? Porque se repiten, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué elementos me sobran en K? ¿Qué elementos? Me sobran arroz, me sobra manzana. Vamos a colocarlo por acá. ¿Qué más me sobra? Plátano. Entonces, como me sobra, van en mi conjunto K. Pero para que sea una unión, ¿qué tengo que hacer? Pintar. Tengo que pintar, pintar, pintar. Entonces, a mí me dicen H unión de K. Entonces, si me dicen H unión de K, será agua, aire, avena, carne, arroz, manzana y plátano. Esa es mi unión. Todos mis elementos, todos mis elementos. Muy bien, pasemos al siguiente conjunto. Me dice Valentino, Coraima, Fabricio y Jeremy. En W. Y en T me dicen Coraima, Valentino, Eden y Dayana. ¿Qué elemento se repite? Se repite Coraima y Valentino. Entonces, como se repite y me sobran elementos, son conjuntos intersectados, ¿verdad? Es decir, así. ¿Qué conjunto tengo acá? W y acá T. ¿Qué elementos van en el centro? Valentino y Coraima.
Valentino y Coraima. ¿Por qué? Porque ellos se repiten, ¿verdad? Coraima. Muy bien. ¿Qué elementos va en W? Va Fabricio y Jeremy. Muy bien. ¿Qué elementos va en T? Eder y Dayana. Perfecto. Y Dayana. Muy bien. Como ellos van ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer en unión? Pintar, ¿verdad? Muy bien. Pintar. ¿Cuál es mi unión? Mi unión es Fabricio, Jeremy, Valentino, Coraima, Eder y Dayana. Esos son mis elementos que sé, la unión de mis elementos, ¿verdad? Entonces, mis queridos hijos, mientras ustedes van copiando, voy explicando. No nos olvidemos que cuando yo hablo de unión, tiene que ir todo pintado, ¿sí? Cuando hablo de unión, tiene que ir todo pintado, todo mi conjunto pintado, los dos conjuntos. Ahora, siempre voy a colocar acá en el centro mis elementos que se repiten, ¿sí? Pero para que sea una unión, tiene que ir pintados. Ahora, mis queridos hijos, ustedes tienen su tarea para casa y de ahí tienen 3 ejercicios que resuelvan en su cuaderno. Van a resolver, ¿sí? Van a resolver sus ejercicios y también en su cuadernito. Entonces, yo creo que con la explicación, yo creo que quedó totalmente claro, mis queridos hijos. Entonces, con la explicación y con este nuevo tema que cerramos los conjuntos, se despide su profesora Marisol.